Muchas gracias a todos por venir, especialmente en una tarde de sábado, que es algo bastante poco usual en este seminario, pero era la ocasión en la que podíamos contar con nuestro ponente de hoy, porque por sus obligaciones laborales no podía en los miércoles, que es cuando habitualmente, como sabéis, nos reunimos en el seminario, y no nos queríamos perder su ponencia. Ahora enseguida lo voy a presentar, evidentemente. Antes quería comentaros que la próxima ponencia sí que volvemos a miércoles y será en concreto, como sabéis, y está en el programa, el miércoles 6 de mayo. La ponente será Julieta Ramos. Su ponencia será ¿qué sucede en el cerebro, la cognición y las emociones al realizar la meditación afectiva? ¿Eh? Os insisto en que por favor mantengáis las cámaras apagadas durante la ponencia de John Jairo Vargas, y cuando se abra el turno de preguntas y de observaciones podréis reactivarla para que tengamos la oportunidad de vernos todos. John Jairo Vargas es médico especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos del Instituto de Canceriología de la Clínica Las Américas de Medellín. Es también profesor e investigador del dolor y cuidados paliativos en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, en Colombia, y miembro de CAF, que a él le gusta que se comente así al presentarlo, desde hace 35 años. Para nosotros un privilegio poder contar con él. Antes, fuera de micrófono, comentábamos que su actividad laboral es muy peculiar porque se encuentra ahí en esa frontera entre la vida y la muerte, donde se barajan herramientas que tienen que ver con la ciencia, pero lógicamente también con ese contacto íntimo con las personas en momentos tan definitivos para ellos, y donde se requiere de una vocación muchas veces de carácter espiritual y siempre una vocación muy humana. Así que seguro que va a ser una oportunidad espléndida poder contar con esa doble dimensión de John Jairo, su humanidad y su preparación científica, para que hoy nos transmita lo que considere oportuno acerca de las bases empíricas y neurocientíficas de la conciencia espiritual. John Jairo, adelante cuando quieras, por favor, estamos en tus manos, y una vez más muchísimas gracias por prestarte a esta ponencia y estamos a tu disposición. Buena tarde, buena noche. Sí, es un gusto con susto. Y es un gusto porque me encanta, uno, desde la parte personal, preparar temas que me reten a ir más allá de mis propias concepciones. Y dos, es un susto porque siempre hay esa sensación ante la incertidumbre. Pero como lo hemos aprendido en todo este tiempo en la vida, pues el susto es para afrontarlo. Y aquí estoy, con mucha humildad ante ustedes, agradeciendo, como dijo ahora Javier, que un sábado en la mañana y para nosotros en este meridiano, un sábado casi mediodía, hora de almuerzo o pasando el almuerzo, estén conectados. Eso ya me compromete mucho más, pues, hacerlo lo mejor posible. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Bueno, el título definitivamente lo escogí y también, como decía Javier ahora, antes de empezar, es un título que yo creé y después decía yo, ¿por qué me metí en esto? Empíricas, como su nombre lo dice, es basado en la experiencia, en la observación, en la vivencia mía. Por eso también quiero decir eso, que lo que vamos a hablar hoy no pretende ser nada exhaustivo ni de un experto. Es todo basado en la experiencia personal, de la vivencia espiritual, de la vivencia académica, de la vivencia profesional, de la vivencia familiar. Pero le quise dar el matiz de lo que la neurociencia, que es para mí uno de los campos, llamémosle así, que me encantan y que intento profundizar, tiene para contarnos en esas vivencias que yo tengo. Y nos metimos, con Javier cuando me invitó, le dije, ¿será que nos metemos por el lado de la conciencia espiritual?
Bueno, entonces vámonos con este viaje y quiero comenzar con algo que, como les digo, es empírico, pero que cada vez yo también encuentro reafirmaciones, y es que no hay diferencia ni separación. Afortunadamente nos tocó esta época en donde lo espiritual, lo sensible, lo que tiene que ver con la trascendencia, ya no riñe con la ciencia. Y esta charla, por eso la quiero matizar desde este punto, y buscando bibliografía. Tampoco es muy fácil que encontremos, pero me encontré este artículo donde me pareció muy lindo cómo en este artículo hacen un paralelo entre ciencia y espiritualidad y dan unas características que yo comparto. Ambas buscan la verdad. O sea, ya entra el ser que trabaja espiritualmente y el ser que está buscando desde el lado de la ciencia, ambos buscan, son buscadores de la verdad. Segundo, tiene que haber capacidad de asombro. Sin capacidad de asombro no hay ni espiritualidad ni hay ciencia. Tercero, ambas reconocen la interdependencia. Un verdadero científico sabe que su conocimiento es la suma de los conocimientos de todo el mundo y él pone solamente un granito. Y lo mismo a nivel espiritual, vivimos hablando de que, y lo sabemos, de que somos básicamente un tejido social. Algo que se pensaba que era solo de la ciencia, la capacidad de autocorrección. O sea, yo como científico publico un artículo, un experimento y en otra parte del mundo lo hacen y desde allá me escriben que eso no salió, que sí salió, que fallé. Pero en lo espiritual cada vez sabemos que tenemos que ser capaces por humildad de escuchar, de compartir y de enderezar el rumbo de mis ideas y de mis prejuicios y de mis paradigmas si es necesario. La experimentación, la ciencia tiene laboratorio, pero lo espiritual también. ¿En dónde está el laboratorio de lo espiritual? En la vida. Empezando que en CAP siempre nos han dicho, no creamos las enseñanzas, vivámoslos. Eso es un principio científico. Ambas son incluyentes. Una verdadera ciencia no excluye, antes busca comunicar sus hallazgos para que la gente, tanto los legos como los instruidos, puedan usar esos datos y lo mismo a nivel espiritual. Y mucho más ahora, en esta época donde es tan importante transmitir estas vivencias que tenemos. Y por último, hablando de lo que me daba susto, la incertidumbre, tanto en lo espiritual como en la ciencia, ese es un compañero permanente. La incertidumbre. Voy por el rumbo correcto. Lo que estoy pensando sí es lo correcto. El hallazgo que encontré sí está en lo correcto. Esas son preguntas que todo el tiempo nos hacemos en ambos campos. Y hace unas como 2 semanas y media, 3, con grupos de WhatsApp que yo tengo, hice estas 4 preguntas. Las mandé, le pedí que contestaran anónimo, nos contestaron 165 personas y fueron 4 simples preguntas. ¿Usted considera que existe una conciencia espiritual? Ustedes ven, la mayoría piensa que sí. Si usted ya contestó que no, ahí deje el cuestionario. Y si usted considera que sí existe la conciencia espiritual, considera que esa conciencia espiritual es innata o que se adquiere. Y ustedes ven que con un porcentaje relativamente mayor es innata y otros piensan que es adquirida. Cuando pregunté, ¿usted puede trabajar deliberadamente en la conciencia espiritual? La mayoría piensa que sí. Y la mayoría también relaciona a la conciencia espiritual con la idea de la existencia de Dios. Simplemente hice estas 4 preguntas como para tener una visión de qué pensaban las personas del común. Y en base a eso me puse a buscar qué es conciencia, porque si vamos a hablar de conciencia espiritual, la primera cosa que tenemos que tener claro para partir es qué es conciencia. Tampoco fue fácil, no porque no tuviéramos material. Hay exceso de material en las definiciones de conciencia y me casé con esta, o esta fue la que les quise traer. Básicamente tiene que ver con la capacidad de ser consciente de mí mismo y de lo que me rodea. ¿Sí? Y algo que les quiero resaltar es que todos los artículos actualmente hablan de que la conciencia ya no es una propiedad exclusivamente humana. Obviamente en nuestra conferencia de hoy nos vamos a dedicar a la parte humana, pero todo lo que yo estoy diciendo y lo que voy a decir se puede extrapolar en cierta medida, a veces más, a veces menos, tanto al reino animal como al reino vegetal. Eso es otra dimensión que como trabajadores espirituales debemos de tener presente cada vez más.
¿Y qué es la conciencia espiritual para la bibliografía o para la ciencia? Yo tenía o tengo mi propia definición, pero quise compararla con lo que dice la ciencia. Y aquí fue difícil porque como con ese nombre no aparece. Solo apareció en los que búsqueda que hice en este artículo, que realmente se los recomiendo que lo lean. Sé que ustedes van a tener acceso en la página a la presentación y ahí van a quedar la bibliografía, porque es un artículo que me impactó. Es un artículo con cierta extensión, unas 18 páginas, pero es un artículo donde la autora, es una autora, se dedica a repasar todos los niveles de conciencia y las definiciones de conciencia y hace un análisis muy hermoso donde termina diciendo que la conciencia espiritual definitivamente no tiene que ver solo con lo intelectual, sino con la idea de estar conectado a algo trascendental. Y que todo lo que sea espiritual es porque trasciende el yo individual, biológico y el mundo material. Entonces me parece muy interesante que nos enfoquemos en ese campo. Vamos a empezar a hablar de algo, por eso dije yo que es una conferencia un poco difícil, porque a nivel científico les estoy preguntando a la ciencia qué hay más allá de lo material y qué hay más allá del yo biológico. Y una de las cosas que les quiero compartir es que a nivel de la ciencia, ojo, que esto es a nivel de la ciencia, ya se habla que la ciencia, perdón, que la conciencia es un cubo. A nivel, unos años antes se decía que la ciencia era este puntico, la conciencia era este puntico, donde era la unión de tres ejes, estar conectado. O sea, estar conectado es hacer las cosas que hay que hacer. Este eje es, está alerta o está dormido o está inconsciente. Y este eje es la conciencia interna, la capacidad de saber que usted es usted, esté conectado o no esté conectado, esté despierto o no esté despierto. Y hemos creído, o las definiciones todavía muy clásicas de conciencia, es aquel que se da cuenta y responde ante la necesidad de lo que haya que hacer. Según estos investigadores, que cada vez hay más gente que los apoya, ese es solo un puntico de toda la dimensión que existe sobre conciencia. Y si ustedes miran, por ejemplo, eso ya, ellos hablan de que hay conciencia en las experiencias cercanas de muerte. Es otro tipo de conciencia. Que la persona posiblemente esté en coma, o sea, está inconsciente, que la persona no responde, no puede mover la mano, no le digo abra los ojos y no los puede abrir, pero es totalmente consciente de lo que le está pasando. Tanto en experiencias cercanas de muerte como en momentos de coma, personas que tenemos en coma en las unidades de cuidado intensivo, con coma inducido por medicamentos o coma por enfermedades, en cirugías mayores donde la persona está totalmente inconsciente. Todos hemos oído de relatos de que la gente vuelve de la cirugía y puede reproducir los diálogos, vio, oyó cosas, se vio por encima. La ciencia ya está aceptando ese nivel de conciencia. Los sueños también los considera otro nivel de conciencia, no simplemente está dormido o despierto. No, dormido tenemos un nivel de conciencia y ellos hablan de que en los sueños podemos trabajar de manera consciente, que es lo que llamamos sueños lúcidos, cuando yo me doy cuenta que estoy soñando. Lo que proponía don Juana Carlos Castañeda en sus libros del el ensueño, que usara el ensueño para ir a otros lugares, aprender de otras dimensiones, etcétera. Sabemos que ahora hay toda una ciencia del sueño trabajando en los sueños lúcidos. ¿Por qué les pongo esta gráfica? Porque esto nos tiene que sorprender como trabajadores de la conciencia. ¿En qué nivel de conciencia estamos hablando? ¿Creemos que yo soy solo consciente cuando estoy despierto como estamos ahora? Cuando yo medito, aquí hablan, por aquí está la meditación. En esta zona colocan la meditación totalmente quieto, despierto, pero en un nivel de conciencia más allá de la vigilia. Y entre más profunda la meditación, más profundo el nivel de conciencia, o sea que puedo acceder a otras realidades. Me pareció muy interesante y como una forma de mostrarles que hay diferentes niveles de conciencia, les quise compartir algo que la neurociencia también ha descubierto. Cuando yo estoy despierto, como estamos ahora, fluctuamos entre dos niveles de conciencia. Ojo que estoy despierto, respondo, ¿sí? Y tengo conciencia de mí mismo y de lo que me rodea. Pero en este momento yo fluctúo entre dos niveles de conciencia.
El cerebro concentrado, que es este que ustedes ven aquí iluminado en dos partecitas, y el cerebro que le llaman de manera científica divagante, permítanme llamarle el cerebro de piloto automático. Otros le dicen la loca de la casa. Es lo que nos pasa a todos, que cada X minutos o segundos estamos aquí oyendo y apenas pienso, el almuerzo. ¿Verdad que tengo que llamar a Julano? Mañana. Esos dos niveles de conciencia coexisten aunque yo esté despierto. Segundo, cuando estoy despierto, paso el 50% de mi vigilia en piloto automático. O sea, no soy consciente, no estoy concentrado en lo que hago y mi cerebro me manda para un lado, para el otro, para el futuro, para el presente, me preocupa, me angustia, me pone feliz y vuelvo y me concentro para hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué les cuento esto? Porque se ha demostrado y hay estudios que demuestran que en la medida en que yo medito, trabajo espiritualmente, esta mente se subyuga, llamémosle así, se modula por el cerebro concentrado. Entonces yo voy siendo capaz de controlar mi piloto automático para estar más aquí y ahora. Si yo no trabajo espiritualmente, no medito, no entreno esta red de aquí, que es el cerebro concentrado, para manejar, entre comillas, la red loca, voy a pasar más de la mitad de mi tiempo despierto en piloto automático. Y todos nos damos cuenta cuando hacemos el examen retrospectivo que tenemos baches grandes y estuvimos despiertos y estuvimos manejando o estábamos hablando o estábamos escribiendo, pero no nos acordamos en un momento de muchas cosas porque estábamos en piloto automático. Entonces el trabajo en la conciencia espiritual es mucho más grande de lo que estamos pensando. Y quiero que comencemos, aunque ya venimos hablando, del primer yo, o el yo biológico, el yo que hace que nosotros seamos seres vivos, ¿sí? Esto asimílenlo, por favor, como una especie de muñecas rusas, que recuerden que la muñeca rusas es una muñeca pequeña, después otra más grandecita la cubre, a esa la cubre otra más grande, y entonces cuando uno las va destapando va viendo que siempre hay algo por debajo que persiste, que es común. Este yo biológico, por favor, ténganlo presente porque nos va a acompañar durante todo el tiempo de nuestra vida. ¿Qué es el yo biológico? Ese yo biológico, y lo quise matizar así, esta es una foto del James Webb, de las columnas de Hércules, que es como el conglomerado de galaxias y estrellas más antiguo que hasta ahora hemos podido fotografiar, ¿sí? Es lo más cercano al Big Bang que ha podido llegar la imagen o la vista del ser humano actual. Y la pongo porque definitivamente las leyes del universo, las leyes físicas, cósmicas, son las leyes que manejan mi conciencia y mi vida por ahí derecho. Y cuando uno ve esta foto que parece un estallido, parece la corona solar con estallidos, con lo que llamamos las tormentas solares, esta foto fue hecha en el 2016 y es la primera foto que se logró de manera científica de un óvulo humano cuando es fecundado por un espermatozoide. Esta franja roja es la cantidad de calor que se libera en el momento en que el espermatozoide entra al óvulo y todo lo demás amarillo son átomos de zinc que el óvulo suelta en el momento en que es fecundado para, entre comillas, intoxicar al resto de espermatozoides que estaban por ahí cerquita. ¿Por qué lo puse? Porque nosotros venimos de ahí. Para mí siempre es un misterio porque yo soy el que soy, porque tengo la conciencia que soy. Pude aquí, en este óvulo, si fuera el de mi madre y el padre mío biológico, hubiera puesto aquí todos sus millones de espermatozoides. Si hubiera entrado otro espermatozoide, yo no sería John Jairo, sería Pedro, o sería María, o sería Marta. Esto es un milagro. Yo empecé a tener la conciencia, llamémosle así, no quiero entrar en discusiones de cuándo empieza la vida y el ser humano, solo quiero decir que aquí, así como vimos las columnas de Hércules, aquí también hay algo maravilloso. Aquí debe empezar algo que tenga que ver con mi conciencia. Pero la cosa va más allá. Así como vimos las columnas de Hércules, ese óvulo fecundado
se implantó un término, se creó un término que se llama holobionte. Si ustedes miran esas cifras, y quise poner esta gráfica, tenemos en este momento, cada uno de ustedes tiene más células extrañas, entre comillas, no humanas, que células humanas en su cuerpo. Nosotros somos un ecosistema donde la parte humana no es la mayoría. Es más, en estos días leía que el DNA que yo tengo dentro de mi cuerpo es un DNA mayor cantidad no humano, o sea, de bacterias, de virus, de hongos, que DNA. Acuérdense que el DNA es la molécula de la vida, el ácido desoxirribonucleico, que DNA humano. ¿Y por qué es importante saber esto? Les voy a dar dos datos grandes. Toda la microbiota, toda la microflora intestinal produce más neurotransmisores que van al cerebro que los que produce mi cerebro. Y esos neurotransmisores se producen dependiendo de lo que yo coma. Si yo como X cosas, las bacterias producen un neurotransmisor X. Si yo como otras, esas bacterias y virus producen otras. Esos neurotransmisores se van. ¿Qué es el neurotransmisor? Las órdenes o son las sustancias que viajan por la sangre, llegan al cerebro para que el cerebro trabaje de una manera u otra. La mayoría de la serotonina que está en mi cerebro, que es la que maneja mis estados de ánimo, gran parte de ella se produce en mi intestino. Entonces ya el término se llama conciencia eje intestino-cerebro. Entonces yo ya no tengo solo conciencia aquí, la tengo en mi intestino. Están demostrando que la tengo en mi corazón, en mis pulmones también hay microbiota y hay otras células que afectan e modulan mi mente. Y si modulan mi mente, modulan mi conciencia. Por lo tanto, yo ahí acuño algo que es empírico, obviamente por mí, pero que cada vez veo que es real. Ningún ser vivo es puro. Tenemos conciencia de holobiontes. Eso nos tiene que abrir a la diversidad, por eso poníamos a la interdependencia. Y sabiendo eso, sabemos que la conciencia no solamente es un, y aquí viene algo que es interesantísimo, que ya lo sabemos los que trabajamos espiritualmente, pero cada vez hay más pruebas, la conciencia no está en el cerebro solamente. La conciencia es una propiedad, llamémosle así, para algunos en la ciencia le llaman emergente, que sale de la interacción entre ese organismo y su entorno. Por lo tanto, hay conciencia de muchos, todos los seres vivos tienen una conciencia emergente. Como ustedes ven, les pongo aquí otras cosas porque hay gente o hay científicos que están diciendo, no, la conciencia es algo primario, no depende ni siquiera de la interacción. Ojo a lo que voy a decir, se parece mucho al concepto hindú, donde que dice que todo es mente. Ellos dicen que la conciencia fue la que creó la vida y es el pegamento de la vida. O sea, es un elemento constitutivo de la vida, la conciencia, no solo la humana, la conciencia, que lo que hace el cerebro es filtrar y pegarse de determinadas frecuencias y eso es lo que nos da la sensación de conciencia humana. Pero los demás seres vivos que tienen sistema nervioso también se pegan de esas áreas de otra manera. Por lo tanto, si estamos hablando de que la conciencia y la vida van de la mano, ¿qué es lo que me hace estar vivo? Si ya vimos que soy un conglomerado de seres. Hay cuatro cosas que todos los seres vivos tienen que cumplir para poder desarrollar su conciencia y estar en este mundo. Tienen que conseguir energía para vivir, tienen que defenderse de los patógenos, de los ataques que tanto exterior como interior se le generan. Debe mantener en equilibrio todas las funciones. Ustedes en este momento y yo, por segundo, compartimos más de 600.000 funciones diferentes y todas tienen que estar equilibradas las unas a las otras. El término científico para eso es homeostasis. Y todos los seres vivos tienen que tener la capacidad de regenerar el tejido y las células que se han ido desgastando con el tiempo para poder seguir viviendo. Quiero que recuerden esto. Esto está así desglosado, pero esto es lo que nos mantiene vivos. Y ya la naturaleza, la vida,
la conciencia, Dios, el término que ustedes le quieran dar, ya lo hizo por nosotros. Ya nosotros no tenemos que preocuparnos por la sobrevivencia, lo hace mejor esa conciencia, la conciencia del yo biológico. Y es una conciencia que desde el punto de vista, para darle el término que damos en CAP, yo he visto o lo asimilo a Babel, la fuerza instintiva que nos mantiene vivos y que no deje de funcionar. Y no la podemos atacar, no tiene sentido atacar lo que nos mantiene vivos. Babel no es nuestro enemigo, por hablar de alguna manera, en el camino espiritual, para desarrollar conciencia espiritual. Babel nos sostiene. ¿Cuál es la cosa con ese yo biológico para poder mantener esas cuatro funciones? Ese sistema biológico, Babel, ese yo biológico, nos mantiene en un nivel, en una vía, en una terminal que nos mantenga vivos. Todo aprendizaje, ojo, toda conducta nueva, todo paradigma que adquirimos, todo prejuicio que soltamos, todo conocimiento, vivencia que llega nueva, yo tengo que mostrar, cuando digo yo es todo yo, tengo que decirle a mi sistema de valores, a Babel, que eso no me va a matar, porque lo primero que hace Babel eso es una amenaza, eso nuevo es una amenaza. ¿Cómo lo interpreto aquí? Por más lindo que usted ponga la terminal, por más sillas, este tren, por lo menos en esta terminal, necesita de una carrilera para poder andar, de un sistema que lo pueda, por donde él se pueda transportar. Ya sabemos que existen otros sistemas de transporte, pero lo quise poner aquí. El sistema de valor aquí no es la carrilera ni la gente, perdón, no es el tren ni la gente ni la estructura, es la carrilera. Hagamos lo que hagamos, ese tren no parte si la carrilera está mala. Entonces, en un trabajo espiritual, para adquirir conciencia espiritual, yo tengo que siempre mantenerme en la carrilera. Tengo que convencer a mi sistema de valores que esa nueva idea, ese nuevo paradigma, esta nueva vivencia no me va a descarrilar, porque si no, no me deja, porque su función es cuidarme, que yo viva. Por lo tanto, el sistema de valores es lo que le permite a cada especie ver las cosas como son, de manera distinta. Si ustedes ven, nosotros los humanos vemos esta playa de esta manera, pero el lobo parece que la ve así, la abeja la ve de esta manera, el colibrí lo ve de esta manera y el camaleón con su visión de ultravioleta lo ve de esta manera. Para cada uno de ellos eso es real. Y para el sistema de valores de cada una de estas especies, si yo intento verlo como lo ve el camaleón, yo voy a tener que hacer todo un proceso con mi cuerpo, con mis vías neuronales y todo para poderlo ver de esta manera. Sabemos que la técnica y la tecnología ahora nos permite ver infrarrojo, ultravioleta, pero es porque necesitamos algo exterior. Y ese sistema de valores, ese yo biológico, ese Babel, es el que nos pone en una estructura que nos hace creer que donde estamos es y así es. Todos espero que conozcamos esta parábola o esta fábula, ¿cierto? Son cuatro ciegos que los ponen al lado de un elefante, nunca lo han visto, y los ponen a tocar una parte del elefante y cada uno cree que lo que toca, eso es. Sabemos que si yo me quedo en ese paradigma, no estoy incluyendo, no estoy avanzando espiritualmente, pero eso es lo que tiene que hacer el sistema de valores. Por lo tanto, el sistema de valores es lo que nos mantiene, para que vamos entendiendo, en la zona de confort. Es lo que nos mantiene vivos con unas ideas preconcebidas que nos dio la cultura, que me dio mi familia, que yo adquirí con mi estudio. Y estoy muy bien, estoy cómodo. Unos tienen una pecera más grande, otros la tienen más pequeña, otros la tienen, le ponemos colores, otros le ponen sonidos, pero esto es lo que hacemos y así nos la pasamos. Y que creo que cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, si estamos en CAP o estamos aquí interesados en que la vida es algo más, fue porque empezamos a decir, ah, esto es la vida, vivir en esta pecera, cumplir unos roles, pero eso es lo que nos pone a hacer el yo espiritual. Por lo tanto,
Empezamos a ver que estamos en realidad en relación y que el mundo no es solo lo que yo veo, creo y comprendo, que empiezo a ver que existe lo otro, el otro, lo social, la cultura, que cada uno de los que hay ahí, de los que estamos hoy aquí, es un mundo. Entonces vamos a pasar al segundo nivel de conciencia que la ciencia lo denomina el yo social. Y a mí me gusta ponerle el yo que está en relación o la vida en relación, para ir como también ¿no? hablando de nuestra doctrina y de lo que hemos estudiado. ¿Y por qué se da el yo social? Imaginen en esta belleza. Ya venimos con un cableado que nos permite ponernos en el lugar del otro. Simplemente, déjenme, yo les explico, esto fue el experimento que demostró por primera vez lo que todos hemos oído como neuronas espejo. Esto fue hecho en el 2008 por estos italianos. Este miquito tenía un electrodo incrustado en su cerebro que no duele, porque el cerebro no duele. Yo puedo ponerme agujas dentro del cerebro y no me duele. Y veían y observaban con ese electrodo que cuando el miquito cogía un cacahuete y se lo llevaba a la boca y lo masticaba, pues el cerebro se activaba en determinadas áreas. Risolati cuenta que él tenía hambre y no había nada para comer ahí, él era el que estaba vigilando al miquito y le quitó al miquito el cacahuete y se lo comió. Pero vean ahí el eureka, lo que significa estar atento, lo que significa no estar en piloto automático. Cuando él va comiendo, se da cuenta que el miquito vuelve y hace, el cerebro del miquito se activa casi de la misma manera que cuando es el mico el que se come el maní. Entonces vuelve y repite el experimento, vuelve y repite y se da cuenta que el cerebro del miquito se activa de la misma manera cuando ve la acción en el otro de comer que cuando él se come el cacahuete. Por eso se llaman neuronas espejo, me permiten verme. ¿Y eso por qué es importante? Porque ya se ha demostrado que hay neuronas espejo hasta en las especies, llamémosle así, que llamamos inferiores. Le pongo ese nombre, pero a mí no me gusta, y menos en el nuevo paradigma que hay. Pongámosle especies menos complejas, más simples desde el punto de vista celular. Hicieron experimentos con moscas de la fruta, una simple mosca. Pusieron un grupo de moscas en dos cajas con todas las mismas condiciones de luz, de humedad, de alimento. Y en una de las cajas, después de cierto tiempo, ponen una mosquita muerta. ¿Qué demostraron? Con las horas, las mosquitas que estaban en la caja de la mosquita muerta se murieron más rápido que las mosquitas que estaban en la caja donde no estaba esa mosquita muerta. Ellos repiten el experimento y en medio de, pues con todo su conocimiento y su tecnología, disecan las neuronas de esta mosquita y se dan cuenta que las mosquitas que se murieron antes, se murieron porque se les atrofió, o sea, se les disminuyó el tamaño de una parte de ese cerebro tan pequeño que ellos le llaman cuerpo elipsoide. El cuerpo elipsoide es el cuerpo, es la parte de la neurona que en la mosquita produce serotonina. Si se deja de producir serotonina, quiere decir que me estoy deprimiendo. Quiere decir que estas mosquitas, para la conclusión de estos científicos, es que estas mosquitas que se mueren antes, al ver a su congénere muerta, entran en depresión, tristeza y se mueren antes. ¿Esto qué quiere decir? Hay conciencia. Sigamos evolucionando. Los seres humanos, neuronas espejo. O sea, las mosquitas tienen neuronas espejo, nosotros. Estos son resúmenes. A ver, yo les explico. La neurociencia ha avanzado enormidad, en mucha, pues una gran cantidad de conocimiento desde el descubrimiento y la invención de las imágenes, resonancias magnéticas, tomografías, tomografía por emisión de positrones, electromagnetografía, bueno, hay muchas. Y lo que hacen los científicos, ahora neurocientíficos, es que cogen personas y las meten en equipos simultáneos y tienen un computador inmenso que recolecta todos los datos y eh, hace toda la síntesis de los datos. Estos cerebros que hay aquí son de personas que estaban enfermas. Y estos cerebros que hay aquí de grupos de personas, no es una persona, de grupos de personas que los cuidan. O sea, hay una empatía y un cariño, hay un trabajo conjunto. Y los pusieron a pensar, usted piensa en su enfermedad y a estos cuidadores les decían, piensen en el enfermo. Se dan cuenta que se iluminan casi
Esta es la parte de adelante del cerebro, la que da con mis ojos. Esta es la parte de adelante del cerebro, la que da con mis ojos. Si ustedes miran, son zonas muy parecidas que se activan. Y lo más interesante es que no solo se activan las mismas áreas del cerebro, sino que se activan en la misma intensidad. Cada vez se habla de que yo soy capaz, por estas neuronas espejo, de sentir lo que el otro siente y sentirlo de la misma manera. Esa frase de que nadie aprende en cabeza ajena, hay que irla pasando la hoja. Ese es un paradigma que ya cambió. Yo puedo aprender del otro, casi de la experiencia del otro, como si yo la hubiera vivido, si estoy dispuesto, si atiendo y entiendo. Y aquí viene otra cosa que se ha ido demostrando cada vez más. Si a todos los que estamos en esta conferencia nos ponen unos cablecitos de electroencefalografía, que son unas chupitas que le ponen en el cerebro para ver las ondas cerebrales, nos ponen unas chupitas en el pecho para hacernos un electrocardiograma y nos miran la cantidad de oxígeno que estamos usando, van a ver que estamos sincronizados. Entramos como en una sinfonía. O sea, en este momento nuestros cerebros están en la misma onda cerebral. Los que estamos aquí concentrados, entendiendo, ustedes me están sintiendo, se están dejando llevar de mí, impregnar de mi intención y ustedes me están impregnando a mí. Así sea virtual, se ha demostrado que se produce. Existe la sincronía cerebral. Parece ciencia ficción, como si existiera la telepatía. Estamos sincronizados no solamente en el cerebro, sino que las frecuencias cardíacas de nosotros están casi en el mismo margen y respiramos casi las mismas número de veces y el consumo de oxígeno es igual. O sea, estamos hechos para que en manada estemos todos juntos, nos sintamos, nos demos cuenta qué sientes tú, qué siento yo, nos lo transmitimos. Y si le agregamos algo que cada vez gana más campo, que se llama la teoría de la mente, que es que hay estructuras de mi cerebro que se activan cuando yo te veo a ti, leo tu mente. Obviamente no telepáticamente, es la representación mental en mi mente de tu estado mental. Eso me permite saber, uno, si eres amenaza, dos, si estás triste, si puedo trabajar contigo o no, si esta multitud me va a acoger o no me va a acoger, me va a abrazar, no me va a abrazar. Entonces imagínense espiritualmente lo que esto significa. ¿Por qué trabajamos en equipo? ¿Por qué no me debo aislar? ¿Por qué necesito al otro? Porque el otro, como filosóficamente decimos, el otro tiene la parte de mí que yo no tengo. Ya sabemos que no es solo filosofía. Su cerebro me pasa parte de la información que yo no tengo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera automática. Se llama contagio emocional. Y lo quise poner porque creo que aquí hay un campo de participación enorme. En 500 milisegundos, yo apenas veo a alguien por primera vez. Tum, tum, llego a un sitio, se sube alguien en el metro, veo a alguien en la esquina y lo miro con solo 500 milisegundos y leerle inconscientemente el gesto que tiene, yo voy a activar en mi cerebro las zonas que me preparan para luchar o las zonas que me preparan para relacionarme, dependiendo del gesto. Por ejemplo, si yo veo a alguien con este gesto mirándome así, mi cerebro instantáneamente, en menos de 500 milisegundos, me dice, huya o luche. Y si yo veo a alguien así, tranquilo, mirándome tranquilo, yo me relajo y me preparo para interactuar. Lo hablábamos en estos días en el grupo de CAF al que pertenezco. Con solo yo saber qué expresión salgo de mi casa y que estoy mirando a los otros y los otros me ven, yo ya los desarmo o los armo. Yo puedo contagiar el mundo con mi actitud. Y cuando digo el mundo, obviamente no son los 8.000 millones. El mundo es lo que me rodea, con el que yo estoy en contacto. Eso es conciencia espiritual. Permítame un momentico. Fijémonos en esta frase.
Recordemos que tenemos un yo biológico que está hecho milisegundo a milisegundo a mantenerme en esa carrilera, que me está diciendo o me está hablando entre comillas que tengo que cumplir esas cuatro funciones porque no me muero. Si yo no decido pasar del estrés, de la defensa a la relación, yo me voy a mantener en el yo biológico. Mi cerebro va a estar siempre en sensación y en modo de amenaza. Y el modo de amenaza hace que mi cerebro y todo mi sistema diga luche o huya. Entonces, estrés. ¿Y qué ha demostrado la neurociencia? Yo no aprendo, no hago nuevas conexiones, yo no cambio el paradigma si estoy tenso. No hay energía. Todo el sistema emocional está hecho para defenderme. Todo el sistema cognitivo está hecho para defenderme en ese momento. Si yo me relajo, pasó la amenaza, no hay amenaza, el mundo está bien, yo puedo interactuar aquí y estar vivo, voy a aprender. Y en ese caso, ¿qué quiere decir aprender? Existe la neuroplasticidad. Algo que ya para nosotros es tan evidente, apenas vino a descubrirse en el 2011. Este fue el primer, llamémosle así, artículo que evidenció que existe neuroplasticidad. ¿Qué es neuroplasticidad? Las conexiones de mi cerebro, de mi sistema nervioso, cambian en la medida en que yo aprendo algo. Ese algo puede ser una idea, un concepto o una vivencia, o una relación, o una habilidad, algo. Y este artículo fue muy interesante el experimento que hicieron. Cogieron a los taxistas de Londres. Los taxistas de Londres son famosos porque ellos no tienen GPS, algunos, en ese tiempo no lo tenían obviamente, y para poder ganar la licencia de taxista, el examen es que los metían al centro de Londres, que tiene más de 25.000 rincones, y les decían, lléveme a tal parte, lléveme a tal parte, tenían que aprender. Entonces ellos estudiaban esas rutas por meses, por años, para poder cuando les compararon la parte del cerebro donde se guarda la memoria, que es el hipocampo, con grupos de control o con gente que manejaba autobuses que siempre van por la misma vía, vieron que el hipocampo de los taxistas era 3 veces mayor. Es como los músculos. Si yo soy pesista y entreno todos los días, pues mi bíceps, mis hombros van a ser mucho más grandes que de alguien que no entrena o de alguien que con menos peso trabaja. El cerebro es, entre comillas, un músculo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en la medida en que yo trabajo espiritualmente, en que yo persisto en mi ascética, todo lo que tiene que ver en biología con esa ascética se fortalece. Lo entreno para poder mantenerme en el carril y salir algún día de esa zona de confort, que es lo que anhelamos en la conciencia espiritual. Ir de paradigma en paradigma, como la búsqueda de la verdad en la ciencia y en la espiritualidad, el asombro. Vamos a pasar ahora a otra. Ya sabemos que soy biológico y que me relaciono y que tengo en mi cuerpo biológico todas las herramientas que me permiten relacionarme, sentir al otro y entender al otro. Ahora vamos a intentar entender esa relación entre la vida y la conciencia para el trabajo espiritual. Veníamos de más de 150 años de un paradigma de Darwin y dicen que Darwin tampoco lo dijo, pero parece que fueron los post-darwinistas, que sabemos que siempre hay gente que usa los hallazgos científicos para crear ideas políticas, económicas, filosóficas. Y entonces estos post-darwinistas dijeron, sobrevive el más fuerte. Darwin nunca dijo sobrevive el más fuerte, pero eso es lo que nos llegó de Darwin, que Darwin había dicho que la vida era una competencia y en la competencia gana el más fuerte. Pero esta señora, en la década de los 60 hizo una hipótesis que apenas a duras penas están empezando a acreditársela. Estuvo mucho tiempo olvidada y la ignoraron porque ¿cómo es posible? Si la vida es competencia y gana el más fuerte, ella nos viene a decir, no, los que han sobrevivido y las especies que persisten en el tiempo son las que más se asocian, las que colaboran entre ellas y con el entorno, las que cooperan con el entorno. O sea, ya no hay la palabra competencia, ya no hay la palabra lucha, hay la palabra interdependencia.
Entonces, démonos cuenta que la misma biología nos está mostrando que lo que hacemos en el campo espiritual de buscar interdependencia, de que mi cerebro amplíe sus restricciones, su zona de confort, abra esa pecera para que entren más cosas, más personas, más ideas, más vivencias, es real. Yo no lo hago para persistir, lo hago para conocer y expandir el amor. Y vean tan bonito esto. Han demostrado que hace 150 millones de años, cuando todavía vivían los dinosaurios, habían pequeños mamíferos, pequeñitos, como marsupiales, que cuidaban, y que eso fue su paradigma, cuidar la cría. Sabemos que los reptiles de ese tiempo y las aves ponían los huevos y se iban. Y al libre albedrío que pasara con esos huevos. Hace 150 millones de años, la vida, la evolución, Dios, la conciencia, empezó a crear unos animalitos tan pequeñitos que los reptiles los ignoraban. Y cuando llega el meteorito hace 80 millones de años, que extinguió casi el 98% de la vida en la Tierra, la vida volvió a surgir en gran parte porque estos animalitos que vivían debajo de la Tierra sobrevivieron y ya no tuvieron los depredadores, pudieron salir y la vida empezó a florecer nuevamente, pero ya con genes de cuidar al otro. O sea, imagínense, venimos la muñeca rusa. Yo, primero, biológico. Veo que hay otros. Está el mundo, está la sociedad. Yo relacional. Y ahora es el yo de cuidar al otro. Cuidar al otro significa, yo ya no, es el otro. Y lo completamos con esta señora, una paleontropóloga muy famosa de la Universidad de California, de la UCLA, donde ella siempre buscó signos de civilidad. Y en una conferencia muy famosa, y esa frase pasó a la historia, alguien se levantó y le preguntó, profesora, ¿cuál es para usted ya en tanta experiencia y tantos hallazgos que ha hecho, cuál es para usted el primer signo de civilidad, de civilización? Entonces dicen que la gente pensaba que iba a contestar una herramienta, un instrumento, una pintura, un entierro con adornos, con frutas, con semillas, con animales muertos, o sea, pues pensando en la eternidad. Y lo que ella contestó fue un fémur de un ser humano roto, curado. Toda persona que se parte el fémur, recordemos que el fémur es el músculo, el hueso del muslo, es el hueso más grande que tenemos. Si yo me fracturo mi fémur, yo tengo que estar mínimo de 6 meses a un año quieto para que ese fémur se pegue. Estamos hablando, ese fémur tenía 40.000 años de antigüedad, un neandertal. Si ese fémur a ese señor o a esa señora neandertal se le fracturó y logró curarse y tener callo, es porque hubo gente que lo cuidó o la cuidó. La cargaba, la llevaba, la alimentó, la protegió del frío, del calor, de las fieras, hasta que pudo pararse. Entonces ella decía, el cuidar. Es para mí el primer signo de civilización. ¿Y por qué tiene que ver esto con la conciencia espiritual? Si nosotros ya cuidamos. Démonos cuenta que ya cuidamos porque biológicamente estamos hechos para cuidar al otro. ¿Qué tipo de cuidado estamos dando? ¿El que mi neurona espejo me permite o he ido más allá? En unos 10.000 años, ¿cuál va a ser el primer signo de civilidad de esta época? ¿Cuidar? Biológicamente estamos hechos para eso. ¿Qué tipo de cuidado? ¿Cuidar qué? ¿Solo los humanos? ¿Cuidar solo los animales? ¿Cuidar solo las plantas? Sabemos que por las neuronas espejo, para que me comprendan, todos tenemos claro que el dolor físico existe. Hablando del ejemplo anterior, me fracturo el fémur. Nadie de nosotros va a dudar que ese señor o esa señora va a tener intenso dolor. Vemos la fractura, horrible. Pero cuando me dicen, me echaron del trabajo, mis amigos no me llamaron, me excluyeron, siento que no soy atendido, siento que cuando estoy en mi grupo de CAF no me paran bolas, yo hablo y no me comprenden, no me ignoran.
cuando siento que no soy amado, cuando siento que soy excluido por mi raza, por el color de mi de mi piel, de mi nacionalidad. Ah, sí, son cosas etéreas, abstractas, pero no es lo mismo, es lo mismo. Por eso quise ponerlo, porque nosotros en nuestra búsqueda de conciencia espiritual, de expandir, ya tenemos que saber que hacemos el mismo daño a la vida y a la conciencia de los demás si los daño físicamente a que si los daño social. Cuando yo hablo de dolor social, hablo de esas otras dolores, lo que aquí en Colombia llamamos el dolor del corazón. Me partiste el corazón. Es más, uno se puede morir de dolor de amor, de dolor de desamor. Existe una enfermedad que se llama el corazón partido, pero eso es otra cosa. Pero existe. Se me parte el corazón. Entonces mi conciencia espiritual tiene que empezar a entender que la conciencia de los seres vivos actúa y responde tanto al dolor físico como al dolor, llamémosle así, más en los humanos, el dolor social, el dolor de ser excluido de algo. Y eso fue lo que mostró este primer experimento, que también fue el primer experimento en el 2004, por eso lo puse, el artículo que hizo que todos hiciéramos así. ¡Ah! Existe el dolor social, para el cerebro es lo mismo que una fractura, porque compararon los cerebros de personas que se metían a esos aparatos con dolor físico comprobado y los metían a otras personas que habían sido excluidas. Ese fue un experimento con voluntarios que les decían, pues pusieron en los periódicos, se buscan personas que hayan sido en Estados Unidos, que hayan sido excluidas por ser negros o por ser chinos, que les hayan dicho, este trabajo no es para negros, este trabajo, aquí no viven chinos. Allá llegaban los investigadores, confirmaban que sí habían sido excluidos y los metían en esos aparatos y se daban cuenta que se les activaban exactamente las mismas zonas de dolor. Al que tenía dolor de espalda, al que tenía dolor de hombro, por una enfermedad claramente demostrable, y al que tenía dolor social. Imaginen todo el campo que tenemos de trabajo. El yo biológico, ese yo de confort, que se alimenta y se expande en la medida en que me relaciono, me genera una sensación de que yo soy yo, la autoconciencia. Y vean esto tan hermoso que ha demostrado las neurociencias. En la medida en que yo interactúo con otros seres, mi nivel de autoconciencia aumenta. En la medida en que yo integro grupos, en la medida en que yo me relaciono con el mundo, mi cerebro me devuelve, y estas son imágenes, perdón, estas son imágenes del cerebro, de las zonas del cerebro donde cuando se activan es porque estoy sabiendo que yo soy yo, un ser individual, John Jairo Vargas. Pero en la medida en que yo me relaciono en mi familia, en mi medio ambiente, en mi grupo de CAF, en mi deporte, en mi esquina, en el mundo, esas zonas se van activando más todavía, como si yo abarcara o me expandiera al mundo. Mi yo se expande. Ahora, si trabajamos espiritualmente, no se expande para yo ser el dueño del mundo, se expande para saber que hago parte de algo mayor que yo y que me debo comportar con la absoluta elegancia y dignidad. Pero así como aprendemos por conciencia, también aprendemos esa autoconciencia por dolor y sufrimiento. Se ha demostrado que las personas que sienten dolor y sufren por X motivo, llámese físico o social, su nivel de autoconciencia también aumenta. Es como si la vida nos dijera, el camino que usted escoja le va a aumentar su sensación de que usted es usted y está en eso, y que sus límites se crecen al dolor, al sufrimiento, o a la alegría, o al amor, a ese mundo que hay afuera. Y nos vamos para el último, llamémosle así, último desde el punto de vista científico, no creo que ahí termine, llamémosle así, el yo trascendente. Y quiero, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ahí sí tengo que confesarles. No hay mucho en la bibliografía científica. Las neurociencias hasta ahora van en la neurociencia social. No tienen duda ya los neurocientíficos de que somos seres sociales, de que estamos hechos para cuidarnos, para ayudarnos, para expandir la conciencia a través de los demás y de la relación con el mundo.
Pero ese término de altruismo, sabiduría, apenas se está empezando a investigar. No llevan 20 años. Entonces yo aquí sí quiero apoyarme también en cosas, por eso les digo que es empírica y hablábamos con Javier sobre mí, y él lo decía de mi trabajo. Como ven, mi trabajo es vivir trabajar con gente que sufre o mucho dolor, gente que tiene enfermedades muy avanzadas y gente que está cerca de morir. Acompañarlos en todo ese trayecto, tanto el que va a vivir muchos años con dolor o con enfermedades muy delicadas que les daña la calidad de vida, como aquellos que se van a morir prontamente. Y lo primero que quiero decirles es que me he ido dando cuenta que no necesariamente se muere mal y no necesariamente se sufre por tener una enfermedad avanzada y terminal. Entonces, cuando empecé a ver qué les pasaba a esas personas, qué tenían, me he dado cuenta que es que han vivido bien. Y cuando pongo esta frasecita ahí entre comillas, es haciéndole honor a un campesino que me llegó de una zona eh, aledaña aquí, de la zona metropolitana por fuera, que se llama Envigado. Esto fue hace más de 30 años. Me acuerdo que ese señor de 80 años me dijo, vea doctor, señor campesino, en zona rural, había criado 8 hijos, bueno, estaba toda la experiencia y la sabiduría de la vida. Me dijo, yo ya sé que me voy a morir. A mí no me da miedo morirme. Yo, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para que no te dé miedo morir? No, es que morir no es problema, doctor. Cuando yo me muera, acabo me voy a dar cuenta, ya estoy muerto. ¿Sabe qué es lo que me da miedo? Y yo, ¿qué? La morida. Yo, la morida. ¿Y qué es eso? Lo que me va a pasar antes. ¿Cómo voy a vivir antes? ¿Qué viene antes? Realmente, la sabiduría de la morida es esa. ¿Cómo he vivido? Entonces, ¿qué viene? Y me he dado cuenta que esa vida trascendente, esa conciencia espiritual se fortalece si yo soy o he sido en mi vida un ser entre comillas equilibrado. No estoy diciendo perfecto, ojo. La homeostasis que les hablé ahora, que mi yo biológico sigue actuando en este momento, de mantener esas 600.000 funciones por segundo funcionando, no es que sean perfectas. Esta se descompensa, esta por aquí, pero la compenso por aquí, se disminuye para que esta se aumente. O sea, no es vida perfecta, es vida en equilibrio, es vida coherente. ¿Y cómo lo asimilo en los pacientes? Cuando me dicen, sabe doctor, una cosa, yo no sufro físicamente, mis síntomas sí me da dolor, pero yo los manejo. La asfixia que tengo, pues la acepto, la vivo. He empezado a ver que esa gente tiene una coherencia diferente. Entonces, la primera condición es vivir en equilibrio, sin sufrimiento físico. Lo otro que me he dado cuenta es gente que agradece, gente que está en paz. Hay pacientes que me han dicho, doctor, lo que venga está bien, está bien. Doctor, yo ya tengo mi maleta lista. Esa es la gente. Entonces yo digo, yo ya tengo mi maleta lista para vivir, no para morirme. Por eso digo, vivir y morir bien. Vean esta receta, aplíquenla para la vida y la vida espiritual. Si estamos viviendo bien, si estamos agradeciendo, si estamos listos, lo que venga estará bien. Lo tercero, hasta el último segundo, somos seres para amar y ser amados. Doctor, es que me da pena llorar delante de mi papá, cogerle la mano, él va a pensar que, con qué pena, venga, vamos. Y el papá después le agradece, qué rico ver que lloras porque yo me voy, te voy a hacer falta. Todos queremos sentir que somos amados. Todos queremos sentir que nos agradecen lo que hemos hecho, que la vida ha sido útil para alguien, que la vida valió la pena para otros. La cuarta condición que he visto, perdonar. Esas personas, esos pacientes que me dicen, no, doctor, es que sí, sí, yo entiendo, pero no, no, esto yo no lo perdono. Y yo los acompaño durante el proceso y es un proceso difícil. No, doctor, es que él lleva con su hermano 30 años sin verse y él dice que no. Y yo busco que los hijos lo convenzan, que la esposa, ¿cómo hacemos para armonizar eso? Y hasta que logran ponerse paz, uno ve que trascienden. Entonces yo digo, hay que esperar para morirse, para ponerse en paz. Entonces ya la vida me está enseñando que hay que perdonar.
seres espirituales como nosotros que estamos trabajando conscientemente, tenemos rencores, tenemos cosas, cargamos con cosas de otros que me hicieron. Y esta me encanta esta imagen porque esto me enseña todo el tiempo. Es gente que suelta. Listo, doctor, estoy listo. Dejar ir. Nosotros vivimos reteniendo, ¿no? Que no se vaya, que no cambie esto, que no pase este momento. No, lo que nos dicen de la ley de la renuncia es cierto, por eso logro entender la sabiduría de nuestro camino, la ley de la renuncia, el dar y soltar, el coger y soltar, el amarrar y soltar. ¿Dónde más podemos empezar a buscar elementos sobre la conciencia espiritual? Recuerde que la conciencia ya es un cubo. La gente que ha venido de experiencias cercanas de muerte, la gente que ha estado, como les mostré ahora, en coma, en una cirugía y se levantan, ven, oyen, saben el color de la camisa de los que estaban afuera, qué decían. ¿Eso qué significa? ¿Por qué las personas que viven esas experiencias, sobre todo las experiencias cercanas de muerte, la literatura ya lo dice, cambian, son otros? Obviamente, llamémosle así, más amplios, más amorosos, más tiernos. Empiezan a decir, cambio la vida, ¿yo por qué perdí tanto tiempo trabajando, haciendo esto que no me gustaba? Se vuelven religiosos, espirituales, es lo que dice la familia. Doctor, si era hace años, desde que él tuvo esa vivencia de muerte, cambió. Hay otros que dice la literatura que no tienen experiencias tan placenteras, pero la mayoría, el 98% dice la literatura, cambian y son cambios que persisten durante 20 y 30 años como los han seguido. O sea, hay algo aquí en mi conciencia, cuando digo aquí, acuérdense que ya no es solo el cerebro, pero sigue siendo un paradigma para todos. Hay algo aquí que cuando voy a esos niveles de profundidad de conciencia me hace ver como la esencia de las cosas que yo puedo cambiar ese paradigma y salir de esa pecera y tal vez ampliarla. ¿Por qué digo esto? Porque la vida, la literatura está llena de anécdotas. Quise poner estas. Los que conocen este libro, Sri Paramahansa Yogananda, autobiografía de un yogi. Él cuenta que su maestro, Sri Rukestar, se le apareció en sueños y le dijo, tienes 3 días para llegar porque me voy a morir en 3 días. Él les anunció a sus discípulos que estaban en ese ashram que iba a morir tal día, a tal hora. Y dicen sus discípulos que él se sentó en posición de flor de loto ese día, a esa hora, y simplemente se murió. Yogananda no logró llegar, pues a encontrarlo vivo. En la foto, en el libro está la foto, a los 8 días, celebrándole su entierro, como lo hacen allá, y era un cuerpo totalmente incorruptible y dicen que todavía está incorruptible. Y esta foto de Yogananda, él anunció en un banquete que se moría esa noche. Esta fue la última foto que le tomaron. A las 2 horas de esa foto, él se muere en la misma postura. Pero tengo pacientes, puse estos dos, pero tengo infinidad de pacientes que me han dicho, yo me muero tal día a tal hora. Y se han ido a ese día y a esa hora. No nos quedemos con el hecho que hay en esa mente, que hay en esa conciencia, que puede trascender el misterio de morir. Podemos trascender, entonces también podemos ser, entre comillas, modular la vida y la forma de vivir y de morir. La imagen que viene es dura. Esta fue una foto real en Laos, en los 70 iba a empezar la guerra de Vietnam, 68, 69. El presidente de Laos había prohibido las órdenes budistas. Entonces las órdenes budistas hacen en la capital una marcha. Este monje, que era el maestro de ellos, le echan gasolina y se enciende. Todos hemos oído que la muerte más dolorosa, y lo sabemos, una quemadura, cuando yo prendo un encendedor para prender la vela y me quemo el pulpejo, ahora lo que es quemarse el cuerpo, consciente, él bajó de ese carro y se sentó en posición de loto, no salió corriendo, no gritó, se murió. Posiblemente se murió antes de que le prendieran fuego. ¿Cuál es el hecho ahí? Uy, qué cosa tan tesa. No, es que hay en esa conciencia, que hay en ese trabajo espiritual que le permitió a este señor trascender el dolor, el sufrimiento e irse, si es que sentía
como si no sintiera. Lo pongo porque esto nos está invitando al asombro de la ciencia y de lo espiritual. No para que lo busquemos, como decimos nosotros, como un triunfo. Es porque somos seres sin límites. El límite está aquí, en mi corazón y en los prejuicios que no quiero soltar, en ese yo biológico que me pone a andar por la misma carrilera. Por lo tanto, hay que tener un laboratorio. ¿Cómo convenzo yo a ese yo biológico? Porque ahí está el QI. Tengo todas las herramientas, pero el yo biológico no me va a dejar ir de esa carrilera. Tengo que cumplirle esos cuatro mandatos. La ciencia ya ha estudiado y la ciencia empezó a decir, bueno, ¿qué cosas hacen, qué métodos, qué ascética es la que fomenta la conciencia espiritual? ¿Qué hace que alguien sea espiritual? Y vean las características que ponen de un camino espiritual. Si su camino lo estimula a ser autoconsciente, está correcto. ¿Se acuerdan de la autoconciencia que permite que se aumenta con la relación o con el dolor y el sufrimiento? Toda metodología que facilite la apertura a puntos de vista divergentes hace que esa zona de confort se amplíe y tu carrilera y tu sistema de valores te va a decir, ah, bueno, todavía sigues vivo. Antes no te gustaban los negros, ahora sí. Ven. Antes no te gustaba, antes tenías prejuicios sociales, culturales, religiosos, políticos. Ya no. Ah, pero estás vivo. Lo que entrene la regulación de emociones, es ahí el qui. La emoción nos desborda. Es lo que nos mantiene generalmente pegados de la zona de confort. Entonces yo tengo que aprender a manejar la emoción. Lo que fomente la humildad, lo que haga que yo pase del yo biológico al yo relacionar. Cuando yo me relaciono con el mundo me doy cuenta que mucho más grande que yo. El cosmos es mucho más grande que yo. Me sostiene y me alimenta. Y vean esa frase que tiene ese artículo. Lo importante es encontrar un método que permita ir más allá de la preocupación por uno mismo. La importancia personal, como decía don Juan. En nuestro camino, ir más allá de mis propios límites. El mundo no soy yo. Y llegó este alemán, Peter Ballets, en el año 2000 saca este artículo. Este señor fue el que creó la corriente de la investigación en la sabiduría o espiritualidad. Ya se llaman neurociencias espirituales. Como les digo, no lleva más de 20 años. Y se fue a varios caminos espirituales, entrevistó gente, comunidades, para tratar de encontrar los puntos comunes de que, bueno, si venimos hablando de que existe la espiritualidad y de que existe un camino espiritual y la forma de trabajar, ¿qué debe hacer una persona o cómo debe ser una persona espiritual? Ahí está. Es una persona que tiene conocimiento sobre la vida y la naturaleza humana. Es una persona que tiene diferentes estrategias para afrontar sus desafíos y sus circunstancias. Es una persona que comprende que no todo el mundo comparte los mismos valores. Es una persona que tiene conciencia de que las personas tienen derecho a cambiar sus prioridades dependiendo de lo que viven. Y sobre todo, es un ser que es capaz de tolerar, ojo, tolerar la incertidumbre, no ponerle nombres, no buscar escampaderos, burladeros como los toreros, estar ahí en la incertidumbre y no ponerle nombres, buscar qué hay ahí. ¿Qué ha dicho la ciencia? Ha dicho, si usted reza y medita, así lo dicen, usted le va a dar elementos a su sistema nervioso central, donde está la capacidad de pensar para manejar sus emociones. Y si usted logra eso, son personas que tienen menos niveles de depresión, de ansiedad y una mayor sensación de bienestar general. Lo que les dije ahora, neuroplasticidad, entrenándome, siempre con un yo biológico. Ese yo biológico nos va a acompañar siempre. La sensación de egoísmo, la sensación de que yo primero, la sensación de que las cosas sean como a mí me gustan, como deben ser, eso siempre biológicamente nos va a acompañar. Es un error creer que porque yo trabajo espiritualmente ya no voy a tener pensamientos egoístas, de envidia, de celos, de competencia, de posesión. Siempre van a estar porque es que esa carrilera está hecha para sobrevivir, para mantenerme a mí primero.
Pero en la medida en que yo me entrene con estas técnicas, también le estoy dando elementos a toda mi conciencia para no dejarme llevar solo de eso. ¿Y cómo le llaman los científicos en este momento a la sabiduría espiritual? Altruismo. Así lo encuentran en los términos científicos. Y se ha demostrado que la gente altruista tiene estos cambios. Básicamente, menos estrés. ¿Y se acuerdan qué se necesita para aprender? Para hacer neuroplasticidad, estar relajado, sin estrés, sin sensación de miedo, sin sensación de defensa. No me tengo que defender. Y vean esto tan bonito que encontraron. Hacían experimentos o han hecho experimentos tanto físicos como en neuroimágenes y demostraban que la gente que tenía vida más altruista, entre comillas más espiritual, cuando lo sometían a experimentos que generaban dolor, las zonas del cerebro que sienten dolor sentían menos que los controles. Y lo mismo, cuando a esas personas con, entre comillas, trabajo espiritual, los someten experimentalmente a situaciones aversivas, negativas, comparadas con los de control, el cerebro reactivo es menos que en los de control. O sea, realmente el entrenamiento sirve para ser pacíficamente expansivos, pacíficamente exploradores. Estamos hechos, solo necesitamos entrenarlo. Y este experimento me encanta porque lo que mostró fue, sí, señores, en la medida en que usted trabaje ascéticamente su cuerpo, estudie, cuide su cuerpo, ore, medite, tenga la intención de ir a lo desconocido, de permitir estar en la diversidad, usted fortalece su sistema cognitivo para que module lo emocional. Si no, seríamos presas de las emociones todo el tiempo. Y ya terminando, les quiero dejar esta frase de don Santiago. Para mí, CAF es lo más neurocientífico que he encontrado. Y estoy hablando de que las neurociencias en el mundo no tienen más de 30 años, porque el cerebro dejó de ser ese misterio desde que lo pudimos ver en las imágenes por tecnología. Antes era solo empirismo e ideas e imaginación. Y don Santiago en el 60 dijo esto. Si ustedes miran lo que hay ahí, ese es un extracto de esa enseñanza, de esos mensajes, ahí está el resumen de todo lo que les dije. Él dice, es hora de que vamos a un nuevo estado de vida. Superior, egoente, ya sabemos qué es la egoencia, en relación con todo, siendo yo mismo, espiritual, trascendente. Para poder lograr eso, yo debo automatizar mis estados emotivos corrientes. En la medida en que yo trabajo conscientemente, mi cerebro de piloto automático va a estar alineado conmigo y los mensajes que me va a mandar de manera automática van a ser coherentes con mi vocación. Si no, voy a estar siempre para un lado y para el otro, frenándome, acelerándome. Si medito y oro, ya vimos que fortalezco todo el sistema que cuida mis emociones. Va a tener que automatizar sus conocimientos racionales más comunes. ¿Para qué? Para que mi conciencia tenga campo y energía de explorar campos desconocidos, en contacto con el cosmos. Terminando, todos los que hemos leído simbología arcaica, comentarios, recuerden que nos dicen que el ser humano, la idea es pasar de este hombre en donde sus pasos, su conciencia, su tiempo, todo el tiempo es mirando a las vicisitudes de la vida, pasar a un hombre, como le llaman de Acuario, que sus pasos son guiados por su conciencia y su conciencia está mirando al infinito. No está libre de las vicisitudes de la vida, pero flota como un barco, va, resuelve y sigue. Este hombre expresa, es esclavo de las vicisitudes de la vida. Esto es una cuña. En la APP de CAF
Cuando ustedes entran a publicaciones van a ver que dice revista. Estas dos revistas fueron escritas por un grupo de amigos del que hago parte de CAF, que nos venimos reuniendo hace muchos años con un grupo de estudio donde estudiamos física, neurociencias, comunicación, tratando de darle elementos científicos a nuestro trabajo. Y hemos escrito estas dos, ahí están en la APP de CAF. Y yo creo que en un mes estamos poniendo la número 3. Entonces, les dejo esa, yo creo que es un, creo no, sé que es un material que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha rigurosidad espiritual, empírica y neurocientífica. Muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir. Sé que me alargué mucho, pido disculpas, pero empíricamente sabía que iba a ser así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jairo, por esta apasionante conferencia. La Pero verdad muy es que larga, hay... ¿no? Hora y 20. Bueno, Pero creo que no nos hemos dado cuenta de la duración porque me parece que estábamos todos relajados y aprendiendo mucho, como has sugerido desde el principio. Así que estamos encantados. Mira, mientras alguien se va decidiendo a plantear alguna pregunta, como siempre, os recuerdo que la idea es que levantéis la mano, bien sea a través de la aplicación o manifestando vuestro interés en preguntar en el chat. Eh, Mira, te reconozco que tengo que volver a escuchar tu charla porque está tan llena de contenido sumamente interesante que necesito volver sobre ello con más detenimiento. Me ha encantado, me ha encantado esta conexión que has hecho entre el trabajo espiritual, particularmente el trabajo que hacemos en CAF, la fundamentación científica que tiene la vida con esa inspiración espiritual y que lo conviertes o muestras que es algo que tiene muchísimo que ver con la vida cotidiana, con la relación con uno mismo, con la relación con los demás, con la relación con el cosmos. Y mira, no todos los asistentes a la conferencia son miembros de CAF y por deferencia a los que no lo son, te agradecería que comentaras con un poco más de detalle y tal vez conectándolo con esta parte última que has hablado a partir de esa cita de don Santiago Bovisio, que cuando hablabas del yo biológico hablabas de Babel. Para los que estamos familiarizados con la terminología de CAF y su simbología, nos resulta de alguna manera conocido, pero para los demás no. ¿Podrías poner un poco más de detalle a eso que tú mencionas como Babel cuando hablabas del yo biológico y esa conexión que tiene con la enseñanza profunda de CAF? Y enseguida damos paso a quienes quieran intervenir. sí, gracias Javier por esa deferencia, sí. Obviamente el lenguaje se mete en la conciencia y terminamos. Babel es básicamente, para que lo tengamos claro, la fuerza es el instinto. Cuando llamamos instinto es esa fuerza biológica que nos mantiene vivos. Como les decía ahora, en este momento todo su sistema de defensa, los glóbulos blancos, los neutrófilos, déjenme, yo les nombro los términos científicos, los macrófagos, están en este momento comiéndose virus y bacterias y células que nos hacen daño. Y ninguno de ustedes ni yo le estamos dando órdenes ni sabemos de eso. Ahí hay una conciencia que actúa milésima de segundo a milésima de segundo, que hace que tu riñón produzca y filtre la cantidad de sangre que tiene que producir, que tu cerebro, que tu corazón lata las veces que tiene que latir y la cantidad de sangre que el cuerpo le está pidiendo. Eso es una, llamémosle así, conciencia, sincronía, que los biólogos le han llamado el yo biológico, otros le llaman la primera conciencia. Y a nivel de CAF, como trabajo espiritual, han asimilado ese yo biológico al término Babel, la fuerza espiritual que nos mantiene vivos y cohesionados para sobrevivir. No sé Perfecto. bueno. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación,
por este hermoso seminario y felicitaciones a John, que la verdad ha hecho una ponencia preciosa y con muchos matices y con mucha información. Y cuando estabas hablando de las neuronas espejo y de la sincronización de la respiración y el latido cuando nos juntamos en grupo con las personas, o de la sincronización entre el speaker y el que escucha, se me venía a la mente rápidamente ese concepto, esa teoría de los campos mórficos y de la teoría de Rupert Sheldrake de los campos morfogenéticos, ¿no es cierto? Porque digo, bueno, mm, se me venía como que si los animales tienen una capacidad, o más o menos se ha demostrado, que tienen esa capacidad de conectarse o de compartir aprendizajes a distancia por ese campo, a través de ese campo mórfico, la pregunta es si tú conoces esa teoría, si crees que hay un campo mórfico humano, de los seres humanos también, que también somos animales, ¿no es cierto? Y si existe ese campo, porque un poco sería la explicación de que por qué tenemos esa sincronización con los demás, ¿no es cierto? No somos conscientes de que hay un campo ahí, pero bueno, eso estaría, con todos esos ejemplos que has dado, me hace pensar de que hay un campo morfogenético también que nos une. Entonces la pregunta es si existe eso y tú crees que existe, ¿por qué aparentemente nos cuesta tanto a nosotros navegar ese campo, ser conscientes de eso o ampliar nuestra conciencia sabiendo que eso existe y que lo podemos utilizar, ¿no es cierto? Esa es una pregunta. Y después, bueno, no sé si el tema de la éter o de la materia que puede haber entre las partículas, si ese tema lo puedes relacionar con la conciencia, si podrías decir algo sobre eso. Pero no me extiendo más. Muchas gracias, Sergio. Hay varias cosas que has mencionado y quisiera, antes de responder si creo o no, mm, la ciencia y la espiritualidad se mueven en tres, como dije ahora, para mí, pues no solo para mí, pero tienen tres campos. El campo de lo posible, campo de lo probable y el campo de lo evidente. Y nuestro trabajo como científicos, nuestro trabajo como seres espirituales conscientemente, y como nos dice la misión, somos trabajadores de la conciencia. Cuando digo la misión, recordando que Javier me dio a entender que obviamente no todos los que estamos aquí somos de CAP, nosotros cada año nos dan una misión, llamémosle así, para trabajar diario. Es como una misión, como misión imposible. Obviamente, si usted decide aceptarla, y eso es lo que dice Misión Imposible, esta es su misión y si decide aceptarla, bueno, pa. Y la misión de este año empieza diciendo, somos trabajadores de la conciencia. En esa búsqueda de la verdad, en esa permanencia de la incertidumbre, nuestro trabajo es pasar de lo posible, que puede ser todo, a lo probable. Y ojalá de lo probable a lo evidente. Te contesto de esta manera porque Sheldrake tuvo mucha difusión en los 70 y mitad de los 80. Realmente es una teoría que suena lógica, ¿cierto? Cuando vos te das cuenta que dos investigadores, uno en Japón y otro en Francia, sin nunca comunicarse, llegan al mismo hallazgo y casi que lo publican al mismo tiempo y pelean por segundos por quién fue el que primero publicó, porque tenían la misma información y a todos les brincó el eureka, uno tiene la tentación, ojo a lo que digo, la tentación de decir, sí, hay algo que nos conecta pero por ahora, eso es posible, en el campo inmenso de la posibilidad. ¿Qué es lo más probable? En este momento vamos en lo probable, que fue lo que les mostré. Si existe una sincronización, pero yo te tengo que estar viendo, Ah, tengo que estar cerca. No mm, se ha demostrado que esa sincronización exista. Tú a 10 kilómetros, yo aquí, y con solo pensarte, yo ya me sincronicé contigo. Hasta ahora yo personalmente no conozco un experimento que haya hecho eso. No quiero decir que no sea probable, sigue siendo posible. Lo que sí cada vez es más probable y que también nos abre a lo que tú preguntas, es que yo sí creo y la ciencia está mostrando que la conciencia, como creíamos, ya no está solo aquí en estos
en estos 200 gramos de materia gris. Es todo el cuerpo. Y ese cuerpo está relacionado con lo que me rodea. ¿Sí? Entonces mi conciencia, ya hablan de que la conciencia no es locativa. ¿Sí? Y que, acuérdense que ya les hablé de que hay gente que está hablando de que la conciencia es primaria a la vida, es la sustancia que mantiene la vida. Y que de pronto nosotros nos conectamos, pero por ahora es probable. Yo no soy capaz de decirte, no, eso no existe o sí existe. Creo que estamos dando pasos para ampliarnos en ese nivel de conexión. Y por último, eh, hay una investigación muy linda en un artículo de física, la revista más importante de la física como ciencia natural, de tres físicos italianos, donde ellos cogieron fotos del universo conocido y fotos microscópicas de nuestro cerebro y comparan cómo tiene similitudes macroscópicas y microscópicas la conexión de neuronas con galaxias, con estrellas. Ese es un artículo del 2018, 19 creo que es. Entonces dan a entender que como son las mismas fuerzas que nos moldean en el cosmos, pues posiblemente haya más de una resonancia, ahí sí no, no mórfica, sino en átomos, en energía, que posiblemente nos lleven a conexiones más allá de lo que hasta ahora hemos podido probar. Espero haber sido prudente con mi respuesta, que yo creo que es de las cosas también que en ciencia y en espiritualidad tenemos que aprender. No usarle, no acomodar hallazgos de un lado para otro y pensar que porque a mí me parecen lógicos son así. A veces la misma ciencia nos ha demostrado que lo que creíamos lógico es totalmente, se sale del sentido común. ¿Y, Bueno, y los experimentos de Jacobo Grinberg te parecen que son también, o sea, porque estás hablando de que ahí sí no hay presencialidad, digamos, hay conexión, ajá. pero a distancia, digamos. ¿Eso tú luego, cómo lo ves? ¿Lo ves probable o posible? Yo lo dejo por ahora imposible. Bueno, Mira, yo sé de esos experimentos. Hay otro experimento que se hizo, pero es que la cosa, ya te digo, no sé si ustedes han oído del Retorno de los Brujos. Eso fue un libro de los 60, 70, que movió mucho el movimiento de la nueva era que hubo en boga en ese tiempo. Ahí hablan de un experimento hecho por norteamericanos que estaban en la Guerra Fría, acuérdense, buscando tanto los rusos, la Unión Soviética como Norteamérica eran buscando un arma que les diera la supremacía. Entonces pensaban que la telepatía era tal vez de las cosas más importantes y meten a un investigador en un submarino en ese tiempo, lejísimos por allá en Europa, y el otro estaba encerrado en el Pentágono en un cuarto con plomo, o sea, aislado de todo. Y les pasaban unas cartas al del submarino y él tenía que imaginar que se las estaba mandando telepáticamente allá al que estaba en tierra, en el Pentágono, allá en Washington. Y en ese libro dicen que la coincidencia fue del 80% más, o sea, superó el azar. Pero cuando uno va a buscar dónde está el artículo, dónde está, a no ser que la hayan guardado, pues, y sea un secreto militar, no aparece. Entonces ahí es donde uno dice, por ahora lo dejo imposible, porque no tengo cómo, solo está ese relato, no hay más. Bueno. bueno, Y lo bueno. mismo de Greenberg, me parece muy importante, pero mira que lo de Greenberg lo han intentado reproducir y hasta ahora no se ha logrado. Tal vez porque Greenberg no dejó claro, hasta donde conozco, cómo es que lo hacía, cuál era la metodología para hacerlo. Vale, gracias. Gracias, Jairo. A ver, el problema por lo que estás mostrando ahora a raíz de las preguntas que te hacen es que vas a tener que volver otra vez, ¿eh? Porque hay mucha sugerencia abierta y mucho campo para seguir explorando. Ponías, la conciencia no es producto del cerebro, sino una propiedad emergente de la interacción organismo-entorno. Ahí introduces la variable organismo-entorno. Otras veces se oye hablar de la conciencia como un producto emergente y aquí concretas con interacción organismo-entorno, por supuesto. ¿Puedes explicar eso un poco más? Sí, claro. Hemos pasado de un paradigma.
con esto de las neuroimágenes, con esto de la posibilidad de medir las ondas cerebrales y ver que son lo mismo en personas que están cerca oyendo el mismo concierto, oyendo la misma charla, conversando en la misma sintonía y ahora más con la parte magnética. Y hemos pasado del paradigma donde se decía, la conciencia es un epifenómeno de la actividad cerebral. O sea, un epifenómeno es un producto de la actividad cerebral, punto, ¿cierto? Y todavía para muchos neurólogos y todavía la muerte cerebral es la muerte de la conciencia. Desde la primera es el epifenómeno, la segunda es la emergente, que es la pregunta que tú haces. O sea, la conciencia es el producto que sale de la relación de ese organismo con todo su medio, o sea, con él mismo y su medio ambiente, sus congéneres, su ecosistema, etcétera. Cuando interactúa ese ser vivo con todo lo que le rodea y con él mismo, sale un producto, por eso se llama emergente, que es la conciencia. O sea, la conciencia va a depender de la actividad y del nivel de relación que ese organismo tiene con él y con lo que le rodea. Pero hay una tercera que es la que yo le recomendé de ese artículo largo, que cada vez hay más evidencia, llamémosle así, pero que para los pueblos, llamémosle nuestros pueblos aborígenes, para las culturas antiguas, era ya una realidad. Y los hindúes lo dijeron hace 4000 años. El universo es mente. La conciencia es lo que pega las sustancias que forman la vida. Entonces ahí ya hablamos de una primaria. Es un elemento primario, constitutivo. O sea, no depende de tu cerebro, no depende de que solamente te relaciones o no. Hay una conciencia, llamémosle así. No quiero meterme ahí porque no soy teólogo, ni quiero meter términos teológicos, pero allá es como si hubiera algo inmensamente, infinitamente grande, consciente, que es lo que le ha dado forma al universo, forma a los átomos, pone las interacciones de los electrones, de los neutrones, esos convierten en tejidos, esos tejidos se vuelven órganos, esos órganos se vuelven sistemas y se vuelve un organismo y se relaciona, pero que lo que subyace en toda esa escala es conciencia, conciencia. Gracias. Esa es una locura hermosa para donde vamos. Así es. Así es. Si por universo queremos decir igual para todas, para todos, perdón, no. Si por universal queremos decir acceso, sí. Cada vez hay más estudios que muestran que las plantas, mejor dicho, la conciencia de las plantas apenas estamos entendiéndola y nos vamos a caer de espaldas. Son seres que llevan 600 millones de años aquí. Prepararon la emergencia de la vida en la Tierra. Nos crearon el oxígeno. Tienen más de 20 formas de detectar estímulos. O sea, están a años luz de nuestra poca capacidad de captar estímulos. 5 o 6 sentidos nosotros, ellos tienen más de 20. Los animales. Hablaba con un compañero que es ingeniero y me decía, los minerales, en esa vibración atómica, la duración del tiempo, que se transforman de uno a otro, que lo hemos visto simplemente como cambios de orbital de un electrón a otro y entonces se pasó de un átomo a otro. ¿No? ¿Qué hay ahí? Entonces yo sí diría que es del acceso. Al acceso sí. No creo que universal sea que nos igualó a todos y tenemos la misma conciencia, todos los seres que habitamos, por lo menos en este planeta conocido, no creo. Pero de acceso sí. Yo sí creo. Es más, empíricamente creo que la conciencia es primaria, es un componente primario de la vida. Por lo tanto, por el solo hecho de estar vivo, estás consciente. Falta ver para la nueva definición de vida si los minerales están vivos, porque ya sabemos que las bacterias, virus, plantas, animales, los primates como nosotros, pero los minerales, hay por ahí una nueva definición de vida, vida. ¿Qué es la vida? Y está dando a entender que vamos a tener que considerar cómo vivo el mineral que se va transformando a un nivel de equilibrio. Bueno, pero eso es otra cosa, es otra cosa.
yo digo, ¿será que después la diferencia está en, por ejemplo, entre animales, vegetales y nosotros, ¿no? ¿Será que nosotros nos podemos dar cuenta que em, eh, accedemos a la conciencia y las plantas, por ejemplo, no? Digo yo, no sé, ¿eh? Aunque los animales creo que sí, porque los gorilas sé que hacen, tienen mucho, muy avanzado esta conciencia de uno mismo y del otro, sobre todo de la muerte de otros, de otros gorilas. Pero, entonces, ¿dónde está la diferencia? Yo creo que la diferencia está en la percepción, Adri, limitada que tenemos. Por ahí hay una frase que dice, la realidad es una percepción y como percepción es una interpretación. Y como interpretación va a depender de los instrumentos que tenemos, qué tanto los entrenamos, hasta dónde. Y creo que es más por ahí. Por eso no soy capaz de responderte si es la misma conciencia para todos, pero sí creo que hay acceso para todos. Y lo que acabaste de decir, mira ese ejemplo, por ejemplo, de de las moscas. Saben. ¿A qué nivel saben? No soy capaz de decirte porque los instrumentos de ellas son muy distintos a los míos, pero por lo menos biológicamente y anatómicamente ellos entran en depresión cuando ven un congénere muerto. Hay algo ahí que hasta hace unos poquitos años yo no tenía claro. Una mosca, así lo digo, una mosca, porque teníamos la concepción de nosotros como pirámide por la complejidad. Y cada organismo es complejo a su nivel. Cada organismo es complejo al 100% a su nivel, que eso es lo otro. Nos horizontaliza no para igualarnos por lo bajo, para igualarnos por lo alto. La Pero nueva tendrán visión de la esta, conciencia. tendrán esta capacidad de autorreflexión, o sea, de darse cuenta de su conciencia. Te cuento, los cuervos la tienen los pulpos, ya demostrada, los delfines, las ballenas, los caballos, los primates, han hecho con las aves, cuervos, hay otra ave que hace los nidos colgantes, que se me va el nombre, hecho ejercicio los etólogos y los neurocientíficos y demuestran que tienen autoconciencia. O sea que si tantas diversidades tiene, probablemente la autoconciencia sea un don, llamémoslo así, un regalo de la vida. Pues, ¿por qué le va a dar autoconciencia a unos y a otros los va a dejar al nivel de robots, de máquinas? No, Mm. todos tenemos la misma posibilidad. Bueno, ya se me está yendo la mano en, la, en cosas de posible a probable. Bueno, Muchas gracias. Un beso muchas grande. gracias. A ti, Efectivamente, Adri, muy rico verte. estoy seguro de que todos los participantes en esta charla comparten conmigo el agradecimiento que te debemos. Muchas gracias por este derroche de ciencia, de humanidad, de espiritualidad y ojalá tengamos la oportunidad de vernos en otra ocasión todos los que queramos para Muy pronto. poder desarrollar con un poco más de detalle todas estas sugerencias abiertas. A ver, Mm. nos quedamos, Mariana, estamos ya casi, bueno, hemos sobrepasado el tiempo que teníamos previsto, pero ya que has levantado la mano, Mariana Rodríguez, una pregunta final y esta ya sí, la definitiva. Bueno, perdón. A lo mejor voy a hacer una pregunta que no sé si tiene fácil respuesta, pero si las otras especies que no son la especie humana tienen autoconciencia, ¿por qué la especie humana es la única que crea? Porque aparentemente es la única que genera modificaciones, como yo lo entiendo, a gusto. Me da la impresión de que, o no, las otras especies generan mutaciones por adaptación, pero no generan mutaciones porque quieran, porque me da la impresión de que los seres humanos somos los únicos que generamos cultura, por ejemplo, y simbolizamos. Yo creía que era porque éramos la única especie con autoconciencia, pero si las otras especies tienen autoconciencia, por qué no se automodifican, salvo cuando es necesario por una cuestión de supervivencia? No sé si se entiende la pregunta.
muy clara tu pregunta y muy motivante. Pensábamos eso. Cuando digo pensábamos era la ciencia, pero no. Ya hay experimentos muy claros donde muestran, por ejemplo, manadas de cuervos se aburren y para salir del aburrimiento inventan juegos, como hacemos los humanos, ¿cierto? Ah, estoy aburrido, ¿qué hago? Ah, me voy a meter a juegos, videojuegos o llamo a mis amigos y juego fútbol. Los cuervos hacen juegos. Las vacas. En estos días leía un estudio de unos etólogos. eh, Inventan herramientas para, para rascarse, para ayudarle al otro, a la otra. Eh, los gorilas ya está claro que tienen la capacidad de aprender nuevas estrategias, eh, no en base solo a la supervivencia, sino para mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de la comida. Experimentan con productos y se los comunican a los otros y los otros mejoran esos productos de la comida. Eh, bueno, por decirte esas tres que se me vienen en este momento, pero yo sí creo que afortunadamente, por eso digo que tu pregunta es muy interesante. Creo, como decía parte de mi diapositiva, todo lo que disminuya tu importancia personal te va a mejorar la expansión de conciencia. Todo lo que nos quite el antropocentrismo cada vez menos, no para igualarnos por lo bajo, vuelvo y digo, para saber que no somos distintos a nada en la creación, que todas las especies, que todos los seres, pongámosle como dicen los budistas, sintientes, tienen la misma posibilidad de expandirse. Porque eso nos va a aumentar el campo de convivencia, de experimentación y de aprendizaje millones, a creer que somos los únicos, ¿cierto? Hemos pasado del antropocentrismo de ser la Tierra el centro del universo, ya es el Sol. Pasamos de ser los únicos inteligentes a saber que ya hay inteligencia en el reino animal y vegetal, porque se adaptan y aprenden a resolver problemas. Y ya sabemos que no somos los únicos que tenemos introspección. Gracias, Jairo, una vez más No, con y mucho gusto. hasta siempre. Javier, con mucho gusto y nuevamente gracias por organizar estos eventos. Yo creo que los necesitamos. Es un placer para todos los que hemos intervenido en ello.